Muy buenas, seguidores del canal. En esta ocasión vamos a hacer un comentario sobre el señor Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, por la gracia de Dios y de sus votantes, sin duda alguna. La conferencia sobre seguridad en Múnich, Alemania, que ofreció el día 14 de febrero de 2025, por cierto, el día de San Valentín, tenemos que hacer una reflexión sobre su intervención, la cual, desde mi punto de vista, es extraordinariamente acertada, muy comedida y bastante orientativa para aquellos que quieran entender su mensaje, que ha sido muy claro. Europa, se refería a perdido, tiene su enemigo en casa, no es que venga de fuera, le preocupa no Rusia, como bien dice en su discurso, sino le preocupa la propia Europa desde el punto de vista que ha perdido sus valores que le dieron el origen, ha renunciado a ello. Hay una censura férrea, se refería a la censura que tratan de imponer. Lógicamente es totalmente contrario a la libertad de expresión y a los principios democráticos, que si creemos en la democracia, que realmente la democracia no deja de ser sino un órgano de representación, es decir, una institución de representación, que fue lo que se instauró tras la Revolución Francesa realmente. Por eso pusieron después a Napoleón, cuando se fueron los daños que estaban ocasionándose entre ellos, los jacobinos contra los demás. Bueno, Robespierre le tuvieron que pasar por la guillotina, porque fue tanto el daño que hicieron. También podríamos hablar de Danton, un intelectual, de Voltaire, un montón de pensadores que creo que la Ilustración se erró, porque se fijó nada más que en la cuestión de la ciencia. Y como alguien dijo un día, en una conversación con un jesuita que había sido misionero en Estados Unidos, en Sudamérica, concretamente Sudamérica, decía que la poca ciencia aleja de Dios y la mucha acerca a Dios. Evidentemente hoy estamos viendo cómo asistimos a una extraña situación. Yo voy a empezar a mostrar una serie de libros que dirían todo lo contrario del siglo XVIII y del siglo XIX. Por ejemplo, este mismo de John Stuart Mill sobre la libertad. Este libro de John Stuart Mill sobre la libertad, aquí lo tienen ustedes, es un libro bastante interesante y recomendable. Cómo se ha perdido ese derecho a defender la libertad, aunque piense lo contrario a lo que yo pienso o creo. Eso es entrar en un proceso de, pues lógicamente, como decía Hannah Arendt, yo creo que estamos asistiendo aquí hay otro libro interesantísimo. Nos vamos a documentar y a basar en libros. En este libro, en el totalitarismo, los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, como les decía, estamos entrando en esa dinámica extraña, un poco extraña y un poco fuera de lugar, donde estamos asistiendo a un retroceso en las libertades y, por tanto, el señor Vance tenía toda la razón en su exposición, según los datos y mi criterio. Entonces, lógicamente, cuando James David Vance habla de esto, está totalmente acertado. Por más que nos pese, la libertad de expresión e información son los pilares básicos para una política que se sustente un sistema democrático. Dicho eso, entramos en una serie de libros que sería recomendable también en esta intervención para aquellos que están interesados en conseguirlo en librerías o en cualquier sitio. Hay uno de un general italiano que se llama El mundo al revés, que es el de Roberto Manazzi. Roberto Manazzi, en su libro, explica perfectamente cómo estamos yendo en contra de todas nuestras propias raíces históricas, culturales e incluso religiosas. Esto es muy peligroso por muchas razones. En cuanto a la pérdida de libertad y la cuestión de censura, mire, aquí hay otro libro que viene a corroborar lo que en cierta medida está en la intervención de Mr. Vance. Ha realizado, vuelvo y repito, en Múnich muy acertadamente. Este es de Paul Coleman, La censura maquillada. También les recomiendo que lean este libro
o lo consigan en librería, porque verán ustedes cómo es castrar el cerebro. Castrar el cerebro, ya lo decía George Orwell en su obra 1984, crear neolengua, que es lo que están haciendo con la revolución cultural de Gramsci, y entonces todo esto es muy pernicioso para la propia sociedad occidental o para cualquier sociedad que precie desarrollarse y ser libre. Otro libro sobre que demuestra que está en la línea, el de Alex Kaiser, La Neo-Inquisición, de Alex Kaiser, otro que es también abogado argentino, si no me equivoco, que les recomiendo también. La censura, la decadencia cultural en el siglo XXI, como dice el título, ahí lo tienen ustedes en la portada. Hoy ya no se queman las brujas, pero se somete a nadie a un proceso inquisitorial, pero cabe duda de que el nuevo puritanismo, cuyo origen se encuentra esta vez en la izquierda intelectual, básicamente, como él dice en su contraportada. En cuanto al control y la vigilancia, pues, es cierto también, estamos entregando un montón de información en los medios de comunicación. Por ejemplo, este libro que es de Susana Zuboff, la era del capitalismo de la vigilancia. Esto es un librito que también merece la pena consultarse, que son 700 y pico páginas. Sé que es de profusión, pero es claro que están vendiendo nuestros datos y la gente cree que todo es gratis. Y como decía un viejo aforismo o refrán, nadie da duros a 4 pesetas. Bien, hemos mostrado estos libros. Yo creo que todavía nos queda un par de ellos más para enriquecer esta intervención, documentándola. El de Cristina Martín Jiménez, la sevillana esta, que habla sobre la cuestión de la tiranía, una periodista y doctora en información, creo que es Cristina Martín Jiménez. Este libro también es interesante. Libertad o tiranía, Agenda 2030 que tanto defiende, ni la mitad no sabe, esos 17 objetivos básicos, qué es lo que ahí se cuece detrás. Ahí lo dejo para que ustedes busquen en el libro, se informen, lo lean si tienen tiempo, o al menos lo indaguen en internet, porque merece la pena y es de reciente aparición. Y por último quiero mostrar un libro más que, vuelvo a decir, ahonda en lo que decía Mr. Band muy acertadamente en su intervención en Múnich. Mediocracia, cuando los medios toman el poder, cuando los mediocres toman el poder, mediocracia. Este es el tema de Alain Deneau, que es interesante también por lo que dice Alain Deneau, este autor francés, sobre el tema de la mediocridad que se asienta en el poder, y entonces pues todas esas cosas que están sufriendo los ciudadanos con esa que llaman cultura woke, que no significa sino estar despierto para denunciar al vecino. Es decir, esto me suena a la época de Stalin, cuando se denunciaba a un vecino, otro vecino, o un familiar incluso, o propios hijos, que es lo que dice la neolengua en parte de George Orwell en su libro. Por lo tanto, agradezco mucho la intervención del señor Vance, y no ha dicho nada extraño que sea ajeno a la realidad. Enhorabuena por su intervención, lógicamente, y aquellos que asistieron habrán recogido el mensaje, y yo creo que debería no de caer en saco roto, porque Europa se juega su futuro de no fomentar la natalidad de sus ciudadanos y de no fomentar que un joven pueda tener derecho a trabajo, a ocupar una vivienda, construir viviendas sociales, el problema de España, eliminar la ocupación, que es el robo literal de una propiedad con el pretexto de vulnerables son todos los ciudadanos que tengan menos de 1 millón de euros, en el caso de Europa, o de dólares, porque si no, no se entiende que un señor que ha heredado una pequeña vivienda tenga que perderla después de haber pagado sus padres todos sus impuestos, o su abuelo, y él también. Y lógicamente aquí, desde mi punto de vista, como cuando he ejercido la profesión de abogado, ya estoy jubilado lógicamente, pero sigo siendo un investigador nato, y desde mi doctorado, cuando lo realicé, sobre el tema internacional, en este caso de los saharauis y el problema de la nacionalidad de los pueblos en fase de colonización,
que terminé, pero no he presentado ni la voy a presentar porque ya no tengo interés ninguno, no merece la pena. En España por lo menos no se reconoce a los doctores y por lo tanto yo ya con la edad que tengo, amigo, ni me interesa. Creo que lo bueno es estudiar y ser autodidacta después de tener un currículum que se reconocerá más o se reconocerá menos, pero ahí está. Agradezco a los que hayan seguido, a los que den un like, es decir, el dedito hacia arriba en el canal se agradece para que vaya teniendo mayor difusión, el algoritmo de YouTube lo propague, intentaremos hacer lo mejor posible y bueno, gracias, reitero a todos los que nos han seguido, a aquellos que les han gustado como a los que no, se han invertido su tiempo. También les recomiendo nuestro otro canal de YouTube que es Grupo Tertuliano Támbara. Y bueno, desde aquí, desde Gran Canaria, concretamente, un saludo al mundo y desear la paz y la recuperación de, como digo, de lo mínimo de sentido común para salir de este impasse en el que nos están metiendo una serie de personajes que, como dice este libro, estamos bajo la mediocridad más absoluta, la mediocracia, cuando los mediocres toman el poder. Y como último les voy a recomendar una película, siempre me gusta recomendar una película en mis intervenciones, se llama Idiocracy, creo que es del año 2006, parece una tontería, podría decirse que sí, que parece gracioso o incluso puede ser repulsiva, pero es a lo que nos están conduciendo a la sociedad. Valorar no los méritos, no la capacidad, sino la mediocridad. Señores, gracias y felicitar al señor Vance porque lógicamente ha sido una intervención que, bueno, para mí en particular, después de analizarla, escucharla en la traducción, pues me parece muy acertada. Otra cosa es que pueda gustar más o menos lo que hagan. Bueno, pues nada, una vez más, saludos y sigan ustedes bien.